me gusta explicar la razón de cómo surge la idea, porque siento que eso le da como más compenetración a las personas que están formando parte de esta idea, que la hacen realidad. Como lo había comentado anteriormente, cuando yo estuve trabajando con niños, hay algo que yo me preguntaba y que me di cuenta también, y que me di cuenta yo siendo como hija, porque cuando yo jugaba con los niños con una finalidad, con un objetivo, yo decía, si mi mamá hubiese sabido esto, qué diferente hubiese sido mi aprendizaje, o qué diferente hubiese sido la forma en cómo quizás ella hubiese manejado ciertas cosas. Nunca, o creo que muy pocos padres se hacen esta pregunta de ¿cómo está aprendiendo mi hijo? O sea, ¿qué influencia tienen las cosas que hago, mis acciones, en base a su crianza? Entonces, en plena cuarentena, donde mamá, donde papá, donde el sistema familiar tiene que encargarse del aprendizaje no solamente de valores, sino también de competencias, también de la escolaridad, de que aprenda matemática, que aprenda lenguaje, que aprenda los colores, que aprenda a hacer cualquier cantidad de cosas que antes no eran parte de su completa responsabilidad, porque igual sigue siendo su responsabilidad. Me digo, ¿cómo estarán haciendo los padres si para ser maestro hay que tener una formación? Y ahora tienen que cumplir no solamente el rol de papá, no solamente el rol de mamá, no solamente el rol de mujer, no solamente el rol de las personas que está ahí con ellos, sino que además tiene que cumplir el rol de maestra y que no tiene el conocimiento. Entonces, me hice la siguiente pregunta. ¿Qué podría ser diferente si se brinda la información de cómo aprenden los niños? Yo soy psicóloga en mención clínica, me gradué hace 2 años y cuento con experiencia en terapia lúdica en niños con trastornos del neurodesarrollo infantil, es decir, autismo, trastornos por déficit de atención y hiperactividad, problemas conductuales, entre otros casos. Además, he brindado talleres de formación para padres y maestros de inclusión en clase y de cómo tratar al niño en cuanto a su comportamiento para poderlo enseñar. Al igual que manejo asesorías en la crianza y manejo conductual vía online. Yo les voy a hablar un poco de mí. Mi nombre es Andrea Alonso. Yo también soy licenciada en psicología clínica, pero pues siempre he tenido mayor experiencia a nivel laboral es en la parte de aprendizaje. Yo he trabajado en un inicio con niños con autismo, con personas con autismo, niños, adolescentes, adultos. Y luego pues he trabajado como maestra y también en consulta con el área infantil. Mi fuerte es el aprendizaje, los procesos de aprendizaje de los niños. Me gusta enfocarme en la crianza, en la importancia de los modelos, del acompañamiento. Y pues ahora mismo me estoy dedicando a desarrollar programas de aprendizaje de estimulación integral y hago el acompañamiento para los padres. Esto se trata de diseñar un programa ajustado a los niños y a la vez de ir entrenando a los padres para hacer todo este acompañamiento. Es básicamente a lo que pues me he dedicado desde hace 6 años más o menos. El área infantil enfocada en los procesos de aprendizaje. Y bueno, esa es la presentación de nosotras para que nos conozcan un poquito. Ahora sí vamos a iniciar y pues Bresly va a comenzar a comentarles un poco acerca de ya nuestro tema. Como se dieron cuenta, la mayor experiencia que yo he tenido ha sido en el aprendizaje a nivel conductual, ¿okay? A diferencia de mi compañera, que su aprendizaje ha sido en el aprendizaje académico y de otros procesos. Pero vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es aprender? ¿Aprender es solamente adquirir conocimiento sobre una materia en específico? ¿Aprender las vocales, aprender los números, aprender los colores? ¿Eso solamente es aprender? Pues no. Los niños o los seres humanos en general, desde que nacemos estamos en un constante aprendizaje. Aprendemos a ser humano en nuestra relación con el entorno.
Es decir, que yo durante mi proceso de desarrollo estoy constantemente aprendiendo a cómo adaptarme al entorno y cuáles son las conductas que debo ejercer. Vamos a ver. ¿Qué hace un ser humano? Un ser humano se comunica, un ser humano camina, quiere decir que es independiente. Un ser humano cumple diferentes roles, que puede ser mamá, que puede ser papá, que puede ser pareja, puede ser trabajador, puede ser niño, puede ser bebé, porque cada persona o cada ser humano no cumple solamente una sola función. Por ejemplo, si tenemos el niño en casa, el niño tiene el rol de ser niño, de ser mi hijo, de ser estudiante cuando lo llevo al colegio. Entonces, ¿qué engloba esto? Engloba la interacción. ¿Por qué? Porque a través de la interacción con mi entorno y de los diferentes aspectos, yo voy creando comportamientos que se adecúan a estos roles. ¿Qué tienen en común las actitudes? Que es cuando dicen, por ejemplo, tu hijo tiene una mala actitud, que llama la maestra molesta porque el niño tiene una mala actitud, se está refiriendo a una conducta en específico. Porque si digo, tu hijo tiene una mala actitud, se puede referir a que mordió a un compañerito, que grita durante la clase, que le responde a la maestra, que no permanece sentado. Cuando hablamos de competencias, él es competente, quiere decir que cuenta con ciertas habilidades. Pero si decimos él es competente, es como muy global, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de una conducta en específico. Por ejemplo, bueno, él es competente porque sabe los números. Él es competente porque se sabe los colores. Son conductas específicas. Y en cuanto a valores, vamos a operacionalizarlo también. Un valor, por ejemplo, él es respetuoso, se puede estar refiriendo a que él dice gracias cuando llega, cuando le entregan algo, que saluda cuando llega o cuando se despide dice adiós. Y estas son conductas específicas. ¿Qué es la conducta? La conducta es una acción. Puede ser, él habla de que una persona dice algo o que una persona hace algo. Quiere decir que tiene movimientos. Involucra a los músculos. Pero, Bresli, tú me estás hablando de la conducta, me estás hablando de competencias, me estás hablando de valores, pero ¿de qué forma yo voy a hacer que una conducta se mantenga o que una conducta ya no exista? Vamos a hablar acerca de los reforzadores. El reforzador es aquello que se presenta inmediatamente después de que el niño tiene una conducta. Un reforzador positivo es un reforzador que es aquello que hace que se repita esa conducta. Un reforzador negativo es aquella conducta que tenemos nosotros como seres humanos ante un estímulo adversivo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Por ejemplo, Pedrito es un niño en el salón de clase que él siempre grita cuando quiere la atención de la maestra. Entonces, ¿qué hace la maestra? La maestra, cuando Pedrito grita, la maestra se acerca. El reforzador negativo lo tiene la maestra, porque la maestra está escapando del estímulo adversivo que son los gritos. El reforzador positivo lo tiene Pedrito. ¿Por qué? Porque Pedrito está entendiendo que cada vez que él grite, la maestra va a tener la atención de la maestra. Ahora, ¿qué hace que una conducta ya no se presente o que una conducta ya no vaya bajando su nivel de frecuencia, es decir, su nivel de aparición? Los castigos. Y sí, hay diferentes tipos de castigos. Tenemos el castigo que produce el dolor, que tenemos a la chica que tomó algo muy caliente y el castigo, que fue quemarse, le está diciendo que si ella toma cosas calientes, se va a quemar. Entonces, probablemente ella tenga más cuidado al momento de tomar algo caliente o simplemente ya no coma cosas calientes. Tenemos la reprimenda, que es aquello que decimos
acompañado de una expresión que significa no estoy aprobando lo que haces. Por ejemplo, una mamá, un niño le pega a otro. Pedrito le pega a Ángel y entonces mamá viene y le dice, a Ángel no se le pega. Eso es una reprimenda. ¿Por qué? Porque le está expresando la desaprobación de esa conducta en específico. Cuando hablamos de tiempo fuera, vamos a recordar los reforzadores. Reforzadores es aquello que se presenta luego de una conducta en específico que ocasiona placer. Si hablamos de tiempo fuera, quiere decir que vamos a llevar al niño de una situación placentera a una situación que no lo es tanto. Por ejemplo, en el salón de clase, las maestras lo saben utilizar muy bien, que es, por ejemplo, cuando los niños están jugando entre ellos y no permiten que se escuche y que es un niño en específico el que está interrumpiendo la clase, agarran al niño y lo colocan en la parte de adelante. Por ejemplo, que se sienten en los pupitres de adelante o en las mesas de adelante. Eso está haciendo que probablemente más adelante no se vea la conducta. El tiempo fuera también lo utilizamos, por ejemplo, cuando le decimos, vete a tu habitación, cuando hace algo que no debió. Vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Hay una situación, un niño grita por caramelos. Existe una respuesta, la mamá le da los caramelos. Consecuencia inmediata, el niño deja de gritar porque la mamá le dio los caramelos. Consecuencia a largo plazo, existe un reforzador positivo para el niño porque le estás dando algo que le gusta y está recibiendo lo que quiere mediante una conducta específica. El reforzador negativo para la mamá es que la mamá ahora cada vez que escuche a su hijo gritando, le responderá como él quiere. Algo que podría ser como en esta situación de cuarentena, que yo he visto mucho, es que, por ejemplo, el niño esté gritando o no deje de jugar o no permite que exista como silencio en la casa o que exista esa armonía o esa tranquilidad que los padres desean, y entonces le prenden el televisor. O le ponen a ver los videos que le gustan o le ponen videojuegos. Eso es un reforzador positivo para los niños y un reforzador negativo para los papás. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dos niños están jugando con su hermano. Dos niños están jugando y son hermanos. Mientras papá trabaja en la computadora. Uno de los niños le pega al otro. El papá se levanta y le dice al niño, se juega sin pegar, con cara de molesto. Y le dice que vaya a su cuarto. La consecuencia a largo plazo va a ser que el niño probablemente no vuelva a pegarle a su hermano o por lo menos no delante de su papá. ¿Por qué? Porque papá inmediatamente no reforzó la conducta. Es decir, no le dijo, por ejemplo, no se quedó ahí sentado, ay, es que estás aburrido, vamos a jugar entre todos. Eso va a hacer que la próxima vez que el niño, si sucedería el lado contrario, va a suceder que el niño a largo plazo va a emitir esta conducta que es pegarle a su hermano para poder tener la atención de su papá. En cambio, si se presenta una reprimenda o se presenta un tiempo fuera, probablemente esa conducta no se vuelva a presentar. Se deben utilizar los castigos. Los actos tienen consecuencias. Consecuencias positivas o consecuencias negativas. Las consecuencias negativas se podrían considerar aquellas que el niño no le gusta. A un niño no le gusta, por ejemplo, quedarse 1 minuto o 2 minutos pensando acerca de lo mal que hizo. Ahora bien, el castigo no se debe utilizar en ninguno de sus aspectos para humillar ni para hacer sentir al niño que no es merecedor de amor. Por ejemplo, algo que yo veía mucho es que los papás tienden a manipular al niño diciéndole, por ejemplo, ay, es que tú no haces eso porque tú no me quieres. Ahí básicamente no solamente le estás diciendo que no solamente estás manipulándolo, sino que además lo estás enseñando a manipular. En cuanto a los castigos de dolor, vamos a ver, hay estudios que han comprobado que los castigos de dolor funcionan solamente, y esto quiero que quede resaltado,
solamente en los casos en que ya no hay más nada que hacer o que la vida del niño está en peligro. Por ejemplo, un niño con una condición, un niño recién nacido, con una condición X, que cada vez que coma, vomita. Cada vez que come, vomita, vomita y vomita y vomita. Entonces ya el niño está en un nivel de desnutrición. Hay universidades que han comprobado que por lo menos colocarle un poquito de limón aquí cada vez que vaya a vomitar en el labio, va a ocasionar que el niño a la larga entienda que cada vez que vomita no va a volver a emitir esa conducta. Muy bien, aquí vamos a ver, ¿de quién aprenden los niños? Existe un modelo y ese modelo puede ser cualquier persona, no necesariamente tienen que ser los papás, el modelo puede ser la televisión, la comiquita que le gusta, puede ser la maestra del colegio, puede ser la persona que siempre lo cuida, puede ser un compañerito. ¿De quién aprenden los niños? De su entorno, básicamente. Aquí podemos ver los siguientes ejemplos. Podemos ver a un niño que está viendo la televisión y está viendo cómo una persona le está pegando a otra con una botella. Podemos ver a una niña que está imitando a su mamá en la computadora y cómo se cepillan los dientes. Y aquí podemos ver cómo una persona le dice, ¿y usted cómo hace para que el suyo lea? Y la vemos en el teléfono y vemos a la mamá a la que le está haciendo la pregunta con un libro. Es decir, los niños son excelentes observadores. Son mejores observadores que los propios psicólogos, se los puedo asegurar. El niño está observando y está aprendiendo cómo responder. A mí me sucedió hace poco algo, que yo me estaba cepillando los dientes con una niña que yo estaba cuidando, estaba cepillándome los dientes con ella, y ella me dice, se me queda viendo, la niña ya tiene 6 años, se me queda viendo, y ella comienza, yo veo que cuando yo muevo el cepillo por un lado, ella lo mueve para el mismo lado, y después yo inmediatamente lo muevo para el otro lado, y ella lo mueve hacia el otro lado. Y yo comencé a hacer ese juego con ella, y me le quedo viendo, y le digo, ¿me estás imitando? Porque ella tiene un nivel de comprensión en donde yo le puedo preguntar. Y entonces ella inmediatamente me dice, y escuchen bien, sí, porque me quiero cepillar los dientes muy bien. O sea, para ella, el hecho de que yo esté ahí cepillándome los dientes y que yo sea la adulta que estoy con ella en ese momento, significa que cualquier cosa que yo haga está bien, porque soy la adulta. Ahora bien, ¿se imaginan que yo me esté cepillando los dientes mal? ¿Cómo ella se va a cepillar los dientes? Muy mal, porque me está imitando. Ahora vamos a ver, vamos a poner otra situación. Hay un grupo de niños en un salón de clase y yo me frustro y comienzo a pegar gritos y comienzo a decir cualquier cantidad de groserías o cualquier cantidad de cosas ante la frustración. ¿Se imaginan esa niña que consideró que lo que yo estaba haciendo está bien cuando se frustre? ¿Qué va a suceder? Probablemente va a responder de la misma manera. ¿Por qué? Porque yo soy su modelo. Yo le estoy enseñando a ella cómo responder. Vamos a ver. Ahora, Bresly, tú me estás hablando acerca de reforzador negativo, me estás hablando acerca de reforzador positivo, me estás hablando acerca del castigo, me estás hablando acerca del modelo, pero ¿en dónde yo puedo considerar que el niño está consolidando el aprendizaje? En el juego. El juego es el elemento más necesario para el niño, porque es un impulso con el que nosotros nacemos. Si ustedes ven a un niño de meses, donde usted le comienza a hacer morisquetas, el niño lo está disfrutando. ¿Por qué? Porque el juego es un reforzador muy, pero muy grande para los niños, porque significa disfrutar, disfrutar constantemente. Entonces, si yo observo, si yo un día, si ustedes papás o maestras, se quedan un día observando el juego del niño, ustedes van a ver que el niño no solamente está jugando, bueno, sí está jugando, pero está aprendiendo. ¿Por qué? Porque y está llevando lo que aprendió, lo está llevando en el juego. A mí una vez en el consultorio me pasó que un niñito, uno de los niños con los que yo les daba terapia, agarró un grupo de soldaditos y
hizo como que estaba llegando un delincuente y dijo, ¡comenzó la pelea! Así, pero durísimo. Por eso fue de una forma muy espontánea. Cuando el niño dijo eso, yo me le quedo mirando y él se me queda viendo y se echa a reír y me dice, lo que pasa es que cerca de mi casa hay un grupo de personas que cuando llegan comienzan a decir eso. Claro, le estoy hablando de un niño ya de 7 años que tiene la capacidad de explicarme eso. ¿Por qué? Porque el niño proyecta en el juego su realidad. Y esto quiero hacer énfasis, su realidad. No quiere decir que la realidad sea así propiamente dicha, pero el niño proyecta en el juego su realidad. El niño proyecta lo que aprendió, el niño proyecta lo que ha venido pasando y el niño crea. Y lo lleva a ser más curioso. Por ejemplo, una de las cosas que podemos aprender en el juego, que pueden aprender los niños en el juego y que puede ser muy funcional para los padres, es acerca de gestionar sus emociones. Eso también lo hacen en el juego. Pero ¿cómo puedes poner todo esto en práctica? ¿Cómo puedes poner el reforzador positivo en práctica? ¿Cómo puedes poner el reforzador negativo en práctica? Porque incluso el reforzador negativo se puede utilizar con los niños. ¿Cómo puedes utilizar el castigo? ¿Cómo puedes utilizar el juego? Primero, tienes que convertirte en el observador que es tu hijo de tu conducta. Es decir, observar constantemente qué le gusta, qué no le gusta, qué le hace qué hace que se frustre, qué hace que no se frustre, de qué formas, qué juegos les gusta, qué juegos no les gusta. Y luego define cuál es tu objetivo. Por ejemplo, si tu objetivo es que el niño aprenda de los números del 1 al 5, una recomendación que le di hace poco a la mamá fue, dime cuál es su juego favorito. Y ella me dijo, bueno, sus juegos favoritos son los carritos. Ok, ¿por qué no le enseñas con los carritos los números? Y ella, ¿pero cómo es eso? Bueno, vas a agarrar los carritos, vas a colocar un carrito solo, luego vas a colocar 2 carritos, después 3, después 4, después 5 y así. Ok, y luego al lado le dices que tienen la siguiente misión, que la misión es contar los carritos y saber cuántos carritos hay. Eso no solamente va a ayudar a que el niño aprenda, sino que va a ayudar a desarrollar la creatividad y llevar el juego al aprendizaje. Modela. Y no estamos hablando de un modelaje de que te vas a vestir y vas a hacer la pasarela. No. Modelar significa que a través de tu misma conducta consciente estás enseñando a tu hijo. Si tú quieres enseñarle a tu hijo, por ejemplo, qué es ser respetuoso, sé una persona respetuosa. Si tú quieres enseñarle lo que es ser perseverante, sé una persona perseverante. Y sobre todo, respira, ten paciencia y entiende que es un proceso. Tardamos alrededor de 1 año en aprender a caminar. ¿Por qué vamos a creer que otro tipo de aprendizaje puede ser distinto? Y esto, quise buscar esta película, es Matilda, porque cuando respiramos, evitamos convertirnos en troncha de toros con los niños. Definitivamente. Vamos a ver. Hay algo que les quiero comentar y se me olvidó en la parte de las conductas, de por qué le expliqué acerca de las conductas, y es porque a veces tendemos a decirles a los niños, pórtate bien o pórtate mal. Y realmente un niño no sabe lo que es portarse bien o portarse mal. El niño simplemente se comporta. Entonces, a partir de hoy, mamá o papá, no le vas a decir a tu hijo, pórtate bien. No, mejor dile exactamente qué quieres que haga. Por ejemplo, si van a ir a un centro comercial y ya tú sabes que en el centro comercial el niño comienza a pedir aquellas cosas un centro comercial es un mall, que por los momentos no le puedas brindar, dile, antes de salir de casa, vamos a ir al centro comercial, hoy no puedes pedir cosas que no puedes pedir aquellas cosas que veas en el centro comercial. De una vez le estás diciendo al niño cómo quieres que se comporte.
eso es sumamente importante porque yo veía por lo menos cuando estaba trabajando con los niños, y lo veo todavía, que tendemos a decirles a los niños, él se porta bien, él se porta mal, pero el niño realmente no sabe definir qué es bien y qué es mal. Ok, bueno. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el desarrollo individual de los niños. El desarrollo es un proceso que se da a través de toda la vida. Como dice Bresley, caminar solamente nos lleva alrededor de un año, puede ser más, puede ser menos, pero solamente aprender a caminar nos puede llevar alrededor de un año. Y así con todas las cosas que aprendemos en nuestra vida. Por supuesto que cuando estamos en la infancia aprendemos todo lo básico, la base de todo el aprendizaje, cómo comportarnos frente a otros eventos que van a ir sucediendo a través de nuestras vidas con mayor complejidad a medida que vamos creciendo, por supuesto. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nosotros pasamos toda la vida desarrollándonos y aprendiendo cosas. La diferencia es que en la infancia se forma la base de todo. Ya más adelante seguimos aprendiendo, pero aprendiendo sobre la misma base, solamente que a nivel más complejo. Entonces, eso va a ser de acuerdo a los requerimientos de la vida. En la adolescencia aprendemos cosas, en la adultez aprendemos cosas, incluso cuando llegamos a la senectud, que es estar ancianos, seguimos aprendiendo cosas a través de toda la vida. Este proceso es el resultado de una interacción entre la persona y el ambiente. Esto quiere decir que todos tenemos procesos diferentes que van a influir de acuerdo a donde nos desarrollamos y de acuerdo a nuestros propios procesos biológicos. Ok, continuamos acá. Ajá. Estos procesos se dan a través de 3 sistemas de influencia básicos. Los 3 sistemas de influencia son la normativa de edad. La normativa de edad trata de aspectos madurativos de base orgánica que colocan a la persona en un estadio o en un rango en el que deben desarrollar ciertas habilidades o competencias que son de acuerdo a nuestra edad, a nuestro proceso evolutivo específico. Por ejemplo, los niños dentro del primer año deben aprender a caminar, a hablar, aproximadamente. Entonces, eso es un rango específico. Ese rango puede ser flexible. En algunos niños algunas habilidades se desarrollan más pronto, en otras un poco más tarde. Siempre hay que estar observando si las conductas están dentro del rango. El rango puede flexibilizarse un poco hacia afuera o un poco hacia adentro, pero siempre hay ciertas habilidades que debemos estudiar si están dentro de ese rango esperado. Lo importante de saber sobre la normativa de edad es que debemos conocer cuáles son esas habilidades que deben aparecer en la edad de mi hijo para yo proporcionarle los estímulos adecuados, que él esté en un ambiente que tiene los estímulos adecuados, porque es muy importante que no caigamos en ningún extremo, es decir, que no sobreestimulemos ninguna de sus procesos, que no lo arrastremos más allá de donde ellos pueden dar o donde pueden aprender, o que no los retrasemos en su proceso tampoco en nuestra necesidad de protegerlos o de brindarles más apoyo del que realmente ellos pueden necesitar. Hay que entender que ellos tienen ciertos niveles de independencia según cada edad e ir brindando los estímulos adecuados en la proporción adecuada. Ahora tenemos también lo que es la normativa histórica. Esto habla sobre momentos históricos específicos que vivimos en el mundo, que influyen a una generación en específico. Por ejemplo, no es lo mismo los niños que se criaron en la época donde no existía el internet a los niños que se crían ahora, que crecen ya conociendo el internet. Por ejemplo, las habilidades de comunicación y las formas de juego son distintas para una persona que no tiene acceso al internet, a los medios de comunicación, a los medios electrónicos, como lo es para un niño que sí lo tiene. Yo estaba conversando un poco el otro día con Bresley sobre este tema y hablábamos de que ahora los niños tienen una capacidad de hablar y comunicarse muy distinta a la que teníamos nosotras cuando éramos pequeñas. Y esto es influenciado por el papel tan importante que han tomado las redes sociales, los videojuegos, la televisión, toda esta parte tecnológica a la que nosotras no teníamos el mismo acceso que los niños que están naciendo desde unos años para acá.
Otro proceso histórico que puede ser influyente, por ejemplo, es lo que estamos viviendo ahora mismo, el proceso de la pandemia, que no va a ser lo mismo de los niños una vez que salgamos de esto. Ellos van a aprender cosas nuevas y van a aprender a comunicarse con el mundo y a ver el mundo de una manera distinta, porque este proceso nos impacta absolutamente a todos. Entonces, son cosas que debemos ir viendo. ¿En qué punto de la historia está mi hijo? ¿Frente a qué está expuesto? ¿Qué edad tiene? Y por último, está el sistema no normativo. Esto habla sobre la historia personal de mi hijo. La historia personal es si mi hijo tiene una condición, en qué ambiente se desenvuelve mi hijo, cómo es la familia, cómo se comunican con él, a qué experiencias específicas mi hijo se ha expuesto, si mi hijo ha pasado necesidades, ha pasado hambre o ha tenido todo. Son todas aquellas pequeñas cosas que son parte de la vida de los niños y que son diferentes en cada quien. Es nuestra historia personal. Son cosas que van a ser distintas para cada uno. Incluso entre hermanos, la historia personal puede cambiar porque depende de la percepción interna que tenemos del mundo. Por eso a veces vemos que hay hermanos que fueron criados por la misma mamá, por el mismo papá, fueron al mismo colegio, vivieron bajo las mismas normas y son totalmente opuestos. Y es porque ellos tienen una historia personal distinta a la que fueron expuestos. Ok, una vez que hablamos de esto, ahora yo les digo, ¿por qué es importante saber acerca de estos sistemas de influencia? Y de por qué es importante no pasarse en la estimulación o no atrasarla. Es porque la estimulación significa trabajar las habilidades para las que mi niño ya está preparado a nivel evolutivo, a nivel biológico. Entonces, es importante saberlo porque así yo no voy ni a apresurar su proceso ni a retrasarlo, sino a respetar su curso normal. Eso es súper importante porque un niño que tenga un retraso en su desarrollo de habilidades, es verdad que puede ser algo negativo, pero un niño que esté sobreexpuesto, que esté sobreestimulado, también puede tener características que pueden ser contraproducentes para él y para la familia en general, para su proceso de educación, para sus relaciones interpersonales. Ok, ¿cómo funciona la mente de un niño? Como yo les dije, el proceso de desarrollo es un proceso constructivo. Él va desde cero. Empezamos desde cero. El niño cuando nace es una hoja totalmente en blanco. Y a partir del momento en que nace, comienza a absorber aprendizaje del ambiente. Y eso se va construyendo a través de toda la vida. Los primeros 5 años de edad son los años más importantes para ir adquiriendo toda esta información. Es donde es la etapa del desarrollo en donde se generan la mayor cantidad de conexiones neuronales y donde absorbemos los primeros contactos con el mundo y con lo que van a ser todas nuestras relaciones a lo largo de nuestra vida. Entonces, acá decimos que el desarrollo es un proceso constructivo que empieza por los instintos básicos. Cuando un niño nace, su primer instinto es de llorar porque se saca de su comodidad, lo sacas de su zona de confort. Entonces ellos comienzan, sus primeros instintos son de defensa y de supervivencia. Yo lloro, yo grito porque me estoy enfrentando a un mundo nuevo al que tengo miedo y busco protección porque no conozco. Y el otro instinto es el estar cerca de mamá, yo la deseo tocar, yo desarrollo el instinto para mamar pecho porque necesito alimentarme, defecar, hacer pipí. Esos son los primeros instintos que se desarrollan automáticamente cuando el niño nace. Luego de eso, comenzamos a vivir un proceso de experiencias y aprendizaje. Ensayo, error, repeticiones. Yo debo vivir las experiencias, aprender de ellas, las repito para consolidarlas. Y así es como se va formando el aprendizaje poco a poco. Cuando el niño está pequeño,
los esquemas mentales que se forman sobre las experiencias que vive y sobre su conocimiento del mundo, de las personas, de las relaciones, es muy básico. Y por eso se desarrolla a través del juego, de la imitación, y por eso es muy importante la repetición. Porque yo voy a consolidar ese aprendizaje a medida que tengo la oportunidad de vivirlo varias veces y de equivocarme. Yo aprendo por ensayo y error. Algo más o menos como lo que estaba hablando Bresley de los reforzadores. Yo necesito atravesar ciertas experiencias y conseguir reforzadores del ambiente, ya sean positivos o negativos, y eso me va a ir permitiendo a mí conocer el mundo e ir elaborando a nivel mental esquemas mucho más complejos. Acá los esquemas, lo que dice acá abajo de esquemas complejos, es cuando ya vamos en la adolescencia, en la adultez, hasta que consolidamos ya todo nuestro esquema mental en la adultez y tenemos procesos mentales complejos, tenemos un esquema mental mejor elaborado de cómo funciona el mundo y de cómo funcionamos nosotros, de cómo funcionan todas las cosas que podemos conocer. Ahora bien, hablando de que se necesitan repetir las cosas para poder tener un aprendizaje, entonces debemos hablar de las rutinas. Las rutinas son eventos o actividades que yo realizo todos los días y las desarrollo como un hábito. Esto me sirve a mí para poder predecir, para tener un ambiente que se sienta más seguro y estructurado. Porque como yo no conozco el mundo y mi esquema mental es muy básico, yo tengo miedo de enfrentar las cosas. Por eso a veces se dan estallidos, por ejemplo, en los niños. Porque me estoy enfrentando a algo que yo no conozco y esa es mi manera de responder. Es un instinto de alguna manera básico también, que es de defensa. Entonces, ¿por qué las rutinas son importantes? Acá vamos a hablar un poco de las rutinas para todos. Las rutinas son súper necesarias absolutamente para todo el mundo. Nosotros solemos creer que es que yo necesito ponerle a mi niño una rutina porque él está muy ansioso. Pero no entendemos que nosotros como adultos también somos seres rutinarios. El ser humano en general necesita acoplarse a una rutina para poder sentirse seguro y para poder sentir que tiene el control de las cosas que pasan y no que se enfrenta a las cosas desconocidas. Acá yo digo, todos enfrentamos los mismos miedos, solo que a distintos niveles. Ese miedo que tenemos todos es a la incertidumbre, a no saber manejar las cosas o a no poder manejarlas. Al contrario de nosotros, para los niños, toda esta incertidumbre y todo este mundo y las cosas nuevas que se atraviesan son un proceso que puede resultar amenazante, porque yo no sé, yo no tengo los elementos para responder a lo que está sucediendo y no lo conozco. Yo puedo tener miedo incluso de probar un sabor nuevo, de tocar una nueva textura, y eso puede generarme un estallido. Hay niños que no pueden tocar, por ejemplo, la pintura o la plastilina. Les genera mucho asco ensuciarse las manos y tienen estallidos y lloran muchísimo. Mamá, yo no quiero hacer la actividad porque me da mucho asco. Por supuesto ellos no lo dicen, pero es más o menos lo que intentan comunicar con el llanto. Entonces, esto lo que está diciéndonos no es que, ay, mi niño no quiere, se rehúsa. Eso está hablando de que hay un miedo a lo desconocido y eso, las rutinas nos permiten ir trabajando esos miedos. A medida que yo repito, yo me familiarizo con lo que está sucediendo y tengo la seguridad para afrontarlo. La diferencia es que los niños no tienen estos esquemas mentales como los tenemos los adultos y no están preparados para hacer una gestión emocional de las cosas. Cuando nosotros algo nos atemoriza, por lo general, no perdemos el control de esa manera porque hemos aprendido, hemos tenido toda una vida para aprender a llevar eso y para responder de una manera adecuada. Los niños pequeñitos no tienen esta posibilidad porque su funcionamiento mental todavía es un poco primitivo en comparación al de nosotros, y eso es lo que ocasiona que hayan estallidos y que hayan crisis emocionales en algunos momentos. Ok, ahora los beneficios de hacer una rutina. Como ya les estaba diciendo, la rutina nos brinda seguridad porque podemos prevenir y disminuimos el sentimiento de que el mundo es amenazante o de que las cosas nuevas son amenazantes, y
nos disminuye así con eso los niveles de ansiedad. Por eso, por lo menos yo como maestra y como cuando hago mi acompañamiento con los papás, les recomiendo mucho que trabajen apegados a una rutina. Por supuesto, sí, la rutina tiene que ser flexible, porque las rutinas también muy cerradas pueden acostumbrar al niño a que no existan cambios y debemos acostumbrarlos a la flexibilidad. De repente yo desayuno, me cambio y voy a hacer tareas. Pero un día yo digo, mami, yo quiero hacer tareas en pijama. Y eso realmente no es algo tan importante, no va a cambiar tanto el funcionamiento, no afecta nada que el niño trabaje un día en pijama o que un día trabaje con su ropa normal de estar en la casa. Entonces yo puedo permitir ciertos cambios, o de repente hoy no vamos a hacer la hora de televisión porque vamos a ir de paseo. Esos pequeños cambios en la rutina son necesarios para que el niño tenga un poco de plasticidad, que pueda haber una respuesta un poco más natural hacia los eventos, porque pues ya sabemos que la vida no es siempre predecible y no es siempre rutinaria. Nosotros siempre tenemos cambios y cosas inesperadas, y necesitamos trabajar en nuestros niños la tolerancia al cambio y la adaptación a ellos. Otra cosa que trabajamos a través de la rutina es la constancia. Nosotros vamos a tener niños más constantes, más comprometidos, si los enseñamos desde pequeñitos a desarrollar hábitos y a ser organizados. Eso los hace más propensos a que en la adultez puedan comenzar una tarea y tener la constancia para terminarla, aunque hayan algunos obstáculos en el medio. Con todo esto, pues viene, por supuesto, la concepción de la estructura que le brindamos al niño. Le enseñamos a nuestro niño que hay una manera de hacer las cosas, un método y un proceso para llegar a las metas que yo quiero. La estructura puede venir incluso desde enseñarle a mi niño que la tarea no se hace en el piso, sino en la mesa, sentado en la silla, o de que no comemos en la cama, sino en el comedor con la familia. Esas son estructuras que vamos enseñando a los niños, de cómo funciona el mundo y cómo funcionan todas las cosas. Además de esto, bueno, desarrollamos el sentido de la responsabilidad. Un niño que sea pegado a una rutina se va a convertir probablemente en un adulto responsable que cumple con todos sus propósitos y sus responsabilidades, valga la redundancia. Y para finalizar, pues el ambiente familiar se ve muy beneficiado con esto porque se disminuyen las luchas de poder. Cuando tú tienes una rutina establecida, el niño entiende que tiene que hacer algo y que no está sujeto a cuestionamiento, que es algo que hay que hacer y ya está escrito, por decirlo de alguna manera. Así como nosotros, no sé, por supuesto pienso que todos acá debemos tener religiones distintas, pero los que creemos en la palabra de Dios, por ejemplo, entendemos que hay cosas que están escritas y que hay una forma de comportarnos. Entonces, cada quien en la religión que tengo, según lo que crea, tiene estos ciertos patrones de que yo debo comportarme respecto a lo que creo. Y no es que alguien me lo está imponiendo, sino que es algo que ya está y yo lo sigo como algo natural porque sale de mí hacerlo, porque entiendo que es parte del proceso de mi vida, es parte de mi rutina. Y entonces las luchas de poder se disminuyen porque ya yo no estoy viendo que mi mamá me está imponiendo que yo hago algo porque ella quiere que yo lo haga, sino porque ya va a ser natural para mí. Ok, ahora vamos a hablar un poco acerca del aprendizaje. El aprendizaje, algunas personas creen que se da solamente con respecto a lo que tiene que ver con lo académico. El aprendizaje es si mi hijo lee, si mi hijo se sabe las letras, si mi hijo se sabe los números, si mi hijo suma, si mi hijo resta. Es verdad que eso es aprendizaje y es verdad que es importante, pero también es muy importante que le enseñemos habilidades para la vida. Independencia, habilidades sociales, comunicación, gestión emocional. Y todo esto se aprende a través de las rutinas, las tareas y el juego. El juego es lo más importante para los niños. Como dice acá, el juego es el trabajo de la infancia. ¿Por qué el juego es el trabajo de la infancia? Ya Bresley más o menos estaba explicando esto. Que los niños aprenden a través del juego porque es la manera en la que ellos se están relacionando con el mundo al principio. Como yo no tengo una madurez cognitiva para ver las cosas desde el punto de vista estructurado, entonces
Yo aprendo es desde mi comunicación con el mundo, desde el juego, desde tocar, desde experimentar, desde explorar. Por eso yo me llevo las cosas a la boca, por eso yo me echo el talco en la cabeza, por eso yo me baño con la crema de mi mamá. Y es porque es mi forma de aprender. Yo todavía no sé que la cremita se gasta y que la cremita cuesta. Entonces mi forma, de esa manera es que yo voy aprendiendo. Cuando mi mamá me regaña y me dice, hijo, eso no puedes hacerlo, la crema. Entonces eso, ahí mi mamá está trabajando los reforzadores y más adelante yo ya voy a saber que la crema tiene una función específica. Entonces, por eso es que el juego es tan importante en todo lo que tiene que ver el desarrollo de los niños y del aprendizaje. Estas son frases que yo recopilé, que he leído por ahí y he escuchado a muchas mamás cuando se preocupan o se molestan porque sus hijos no aprenden al momento en que ellas esperan. No se concentra, quiere terminar rápido, no se interesa, no presta atención, no lo toma con seriedad. Yo creo que esta es la que a mí más me desestabiliza. Que los niños no aprenden con seriedad. Por supuesto que no van a aprender con seriedad. Los niños no son serios, los niños no necesitan ser serios. Eso lo aprendemos nosotros cuando crecemos porque tenemos que cumplir con la escuela, porque tenemos que cumplir con el trabajo, porque tenemos que ser adultos. Y por supuesto tenemos que comportarnos en relación con esto. Pero pues son cosas muy comunes que escuchamos porque a veces las mamitas no lo saben. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta para poder dejar de decir todas estas cosas o dejar de pensarlas? Yo les aseguro que en algún momento, si no las han escuchado por ahí, tal vez se les ha pasado por la cabeza. Entonces, algo a tener en cuenta muy importante es la edad. Mi hijo no se concentra, mi hijo no permanece. La atención y la permanencia van dictadas por la edad del niño, lo que está hablando de los rangos. Nosotros no podemos pedirle, por ejemplo, a un niño de 3 años que se mantenga en una clase online de 3 horas. Es imposible. Primero, porque no le interesa. Segundo, porque no es divertido, no es un estímulo que a mí me llame la atención. Y tercero, porque su atención no es sostenida por tanto tiempo. Él no tiene capacidad de sostener la atención por 3 horas o por 1 hora entera. Mucho menos si tengo un niño de 1 año. Hay muchas mamitas que a mí me han dicho, ay, mi hijo tiene 1 año y no se queda haciendo la tarea, porque quieren que se quede, por ejemplo, media hora. Un niño de 1 año tal vez pudiera quedarse media hora viendo un programa de televisión o jugando, algo que le llame demasiado la atención. Sin embargo, lo vamos a ver viendo la televisión y agarrando un juguete, va a ir a dar una vuelta a la cama y sigue viendo la televisión. Pero la atención sostenida de un niño de 1 año no va a estar por más de 5 minutos. Entonces, son cosas, por ejemplo, que debemos ir conociendo. ¿Qué edad tiene mi hijo y qué tanto puede permanecer él en una misma actividad? Otra cosa importante que determina la edad son las cosas que lo divierten y la forma en la que expresa su creatividad. Al principio de la infancia, los niños más pequeñitos, su creatividad se ve expresada de una manera muy distinta, que es la experimental. Lo que les estaba hablando de que me llevo las cosas a la boca, las toco, exploro, hago desastre. Ya cuando los niños van creciendo, aproximadamente a los 3 años de edad, ya la creatividad se expresa de una manera diferente. Yo le doy un uso funcional a las cosas. Ya yo sé para qué es el carrito y juego de manera adecuada con él, ya no me como la rueda. Yo ya tengo una hoja y no la arrugo, sino que busco una pintura y pinto. Entonces la creatividad se va desarrollando de acuerdo a la edad. Igualmente las cosas que los divierten. A un bebecito lo puede divertir que le suenes una maraquita, pero a un niño de 3 años ya le va a parecer poco interesante. Y pues la autonomía. Todos los niños tienen niveles de autonomía que debemos respetar y apoyar. Y esto va de acuerdo a la edad. Por eso es bueno que desde que están pequeñitos, según sus capacidades, les vayamos permitiendo que hagan cositas solos, que les demos confianza, que no estemos todo el tiempo, no toques, no hagas esto, no esto, o que estés tratando de responder a todo lo que él intenta decir, o que siempre le pongas tú toda la ropa, sino que le permitas fluir de acuerdo a su propia capacidad. Otra cosa que determina el aprendizaje es el interés. Allí entra el rol del juego. El niño juega porque esa es su manera de representar al mundo y lo que está aprendiendo.
Por eso es muy importante, como mamis y como maestras, que observemos con mucha atención a nuestros niños y que observemos la forma en que juegan, porque ahí vamos a descubrir qué está aprendiendo, cómo lo representa y qué es lo que realmente le interesa para nosotros poder jugar con esos intereses y adaptarlos a su aprendizaje y darles a ellos estrategias de aprendizaje que realmente sean importantes para ellos. Y por último, tenemos los modelos. Los modelos, como Bresly estaba diciendo, puede ser cualquier adulto. Sin embargo, los adultos más cercanos a los niños, que somos nosotras sus maestras, que estamos mucho tiempo con ellos, y los papás, pueden ser también los abuelitos, los tíos, las personas que viven con ellos. Su círculo familiar más cercano y sus educadores o sus nanas, los que tengan nanas, son los modelos más importantes del niño, sobre todo en sus primeros años. Por eso es súper importante que manejemos nuestras expresiones, la forma en que nos comunicamos hacia ellos, que les brindemos apoyo en todos sus procesos y confianza, que ellos se sientan seguros. Y que tengamos una buena autogestión emocional y seamos congruentes. Hay un ejemplo que yo estaba hablando hace unos días con Bresly y es que las mamás a veces, el niño pegó y la manera de corregirlo es, no le pegues a mamá. Eso no es congruente. Tú no puedes decirle a tu hijo, no me pegues. No tiene sentido. Primero, le estamos lastimando. Y segundo, yo estoy corrigiendo una conducta haciendo lo mismo. No tiene sentido. Debemos ser congruentes porque, como dice Bresly, lo que hace mi modelo es lo que está bien y es lo que yo aprendo. Y no nada más yo estoy aprendiendo a golpear, sino que yo estoy aprendiendo que yo no debo tener tolerancia, que yo no tengo un control emocional, que frente a la frustración yo me descontrolo y exploto y golpeo o grito. Entonces es muy importante que manejemos nuestras expresiones. Cuando yo estoy molesta y el niño está haciendo algo mal y yo lo estoy corrigiendo, yo arrugo la cara. Yo estoy molesta. Que él entienda que mi expresión le está diciendo algo. Porque a veces decimos una retahíla de cosas. Tú no debes hacer tal cosa porque esto. Y está mal, porque los niños no entienden, cuando están pequeños, un discurso completo. A los niños hay que hablarle con cosas muy puntuales. Yo estoy molesta porque tú me golpeaste y eso me duele. Ya. Yo no tengo que estar, no se golpea porque esto, Yo pongo la cara molesta. Hijo, yo estoy molesta porque me pegaste y eso a mí me duele. Yo estoy siendo congruente y le estoy mostrando que hay una manera correcta de gestionar mis emociones negativas. Igualmente cuando estoy feliz. Wow, hijo, lo hiciste súper bien, estoy feliz, estoy contenta, te felicito, le doy un abrazo. Me sonrío, le muestro, mira mi cara, estoy feliz. Eso es súper importante. Los ejemplos y la respuesta emocional que les enseñamos a nuestros niños. Ajá. Esto es un poco más de lo que estaba diciendo. Nosotros somos su primera referencia. Su ejemplo y su soporte emocional somos nosotros. Yo tengo un ejemplo de una mami con la que yo trabajaba en la guardería, donde yo trabajaba, y es que la niña tenía como 1 año en la guardería y ella siempre llegaba feliz de la vida. Se separó de la mami como por un fin de semana completo y la mamá no le avisó, y la niña comenzó a desarrollar un temor a la separación. Entonces, todos los días cuando la dejaba en la escuelita, la niña lloraba horriblemente y no quería separarse de la mamá. Entonces, la mamá me decía, teacher, ¿está pasando algo? ¿En la escuelita ha cambiado algo para mi niña? A mí ya me da miedo dejarla porque no es normal que mi hija llore de esta manera cuando ella ha sido siempre tan feliz aquí. Entonces, yo le comento y le digo, claro, por supuesto, yo observé que ella, al ver esa respuesta de la niña, se ponía muy ansiosa y tampoco la dejaba irse. La niña se ponía a llorar y ella la abrazaba y se incluía en esa intensidad de la emoción con la niña. Y no, hija, no puede ser. Y duraba media hora con ella ahí. Entonces, el soporte emocional no existía. Yo no le estaba brindando seguridad a mi hija. Bueno, ella no le estaba brindando seguridad a su hija. Y yo se lo comenté, le dije, mira, vamos a hacer esta prueba. A mí me parece que ella, porque esto se repitió por varios días,
Entonces yo le dije, a mí me parece que lo que está pasando es que no, aquí realmente no han habido cambios. El cambio es esto que pasó. Y yo creo que tú debes manejarte un poco mejor y brindarle un poco de seguridad a ella. Cuando te despidas, no le muestres que tú estás ansiosa. Así tú quieres llorar. Cuando tú te vayas, tú lloras, tú fluyes como te sientas, porque por supuesto uno tiene que expresar sus emociones, pero delante de ella, sé su soporte. Bríndale confianza y apoyo, explícale. Te vas a quedar aquí en la mañana como todos los días con tus teachers que te quieren mucho, en tu escuelita, vas a jugar con tus amigos y yo en la tarde vengo a buscarte. Te quiero, Dios te bendiga, para adentro. Y me voy. Eso lo comenzamos a hacer como por una semana. La niña no volvió a llorar nunca más. Todo volvió a la normalidad. Este ejemplo se los doy porque me parece muy importante que sepan lo relevante que es el que nosotros seamos un soporte emocional adecuado para los niños. Porque como dice acá, según esta autora, las experiencias tempranas perfilan la arquitectura del cerebro y diseñan el futuro comportamiento. De acuerdo a cómo yo me gestiono emocionalmente y el soporte que yo le dé a mis hijos, es como ellos más adelante en la vida van a ir actuando frente a eventos más complejos. Por ejemplo, si yo a mi hijo todo lo que me pide se lo doy para que no llore, yo voy a formar a una persona predispuesta para no saber manejar la frustración. Y cuando sea un adulto y tenga un proyecto grande que trabajar, y ese proyecto no se le dé en el momento, o cuando salga mal en una tarea de la universidad, va a abandonar o va a entrar en una crisis inmanejable, porque yo enseñé a mi hijo a que sea una persona con baja tolerancia a la frustración. Y así con todas las cosas. Por eso es muy importante que como modelos tratemos de ser congruentes. Yo sé que no es lo más fácil y yo sé que todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos y que todos tenemos niveles de aprendizaje distintos, experiencias diferentes, todos tenemos recursos diferentes, pero nunca está de más que tratemos de hacer lo posible por ir mejorando cada día. Porque a medida que vamos sanándonos nosotros como seres humanos y como padres, les vamos a brindar ese bienestar a nuestros hijos. Y nuestros hijos nos los van a agradecer cuando sean adultos. Y bueno, acá para finalizar un poco y cerrar, tomamos esta pequeña frase que nos gustó muchísimo y parece que abarca bastante de todo el tema. Conocer acerca de estos temas nos acerca más a ser los adultos equilibrados y funcionales que ellos necesitan para desarrollarse de la mejor manera.